A través de la denuncia ciudadana, la autoridad ha identificado los tipos de extorsión más comunes. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la principal forma de enganchar a las víctimas es con amenazas directas, pero la autoridad habla de otras formas de extorsión que resultan casi imperceptibles, como la extorsión por secuestro exprés, considerada la más agresiva. En estos casos, la delincuencia amenaza con violencia directa, con el asesinato o hacerle daño a una persona cercana. Se piden grandes sumas de dinero y se impone un lapso de pago corto. Extorsiones carcelarias. En este caso, los delincuentes crean un simulacro que, dado su alto contenido realista, es bastante creíble para la mayoría de las víctimas. Aquí se utiliza un tono apurado y profesional, en el cual se informa que algún conocido de la víctima está detenido en la cárcel por cualquier motivo y que se requiere de cierta cantidad de dinero para liberarlo. Extorsión familiar. Para cometer este delito, los delincuentes usan un tono amigable, se hacen pasar por familiares cercanos de la víctima, le solicitan dinero para resolver una supuesta deuda o un problema. Hacen preguntas como: ¿está mi tío? ¿O eres José? Hacen que la víctima dé información y sea natural. Extorsión por recompensa. Los delincuentes llaman formales u optimistas, asegurando que has ganado un premio, como un coche o un boleto de avión, a pesar de que no hayas comprado un boleto de rifa. Piden un depósito inicial a una cuenta de banco. Después de hacer el depósito, nadie vuelve a comunicarse. Extorsión por adeudo. Al ejecutar este delito, la delincuencia habla en un tono muy profesional y confidencial, con cierto grado de cercanía con las víctimas. Poseen información como nombres o lugares. Se hace hincapié en que en ese momento se debe pagar una deuda para no generar otro tipo de consecuencias graves. Se pide a la víctima que ponga varias cosas de valor en una maleta, la cual pasarán a recoger, entre otras medidas amenazantes. Si usted es víctima de algún delito de extorsión, puede comunicarse a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México al 911 o al 5208-9898. Saray Mariscal, 21 Noticias.